La acción, según Hannah Arendt, en su obra La condición humana, es una de las tres modalidades de la vida activa junto con la labor y el trabajo, aunque distinta de ellas y, de hecho, la más importante. A diferencia de la labor, que produce todo lo necesario para mantener la vida del organismo y es constantemente repetitiva, al ser los recurrentes ciclos de producción y consumo y la necesidad biológica los que la rigen y determinan, y también a diferencia del trabajo, que crea todo lo necesario para albergar el cuerpo humano y dotar al mundo de estabilidad y solidez, como los bienes de uso producidos, que son agotables y perecederos, aunque tengan la función de conferir objetividad e identidad en nuestras vidas y cuya producción sea justificada en última instancia de un modo instrumental y utilitario. Con la acción y el discurso nos insertamos en el ámbito de lo político, a fin de organizar la vida en común de multitud de seres humanos y de procurar la paz, tomando como condición intrínseca la pluralidad existente. Tal inserción es como un segundo nacimiento en la sociedad. Sin embargo, a ello no nos obliga ni la necesidad, como en la acción, ni es ocasionada por las exigencias y deseos, como sucede con el trabajo. Actuar significa tomar una iniciativa, poner algo en movimiento. La acción muda no existe. Sin palabra, la acción pierde el actor y el agente de los actos solo es posible en la medida en que es quien dice las palabras. Por ello, la acción es intensamente personal. La acción es asimismo imprevisible, ya que cae en una trama de relaciones humanas preexistente que genera debate y conflicto político entre los diversos agentes. Es también irreversible, ya porque sus consecuencias y procesos no pueden revertirse con facilidad. No obstante, existen varios mecanismos que sirven para contrarrestar estas dos condiciones. En primer lugar, la facultad de perdonar, referida al pasado, que sirve para deshacer lo que se ha hecho, y, en segundo lugar, las promesas, que sirven para establecer islas de seguridad en el océano de incertidumbre que es el futuro. La acción es siempre y cada vez un nuevo comienzo y, por lo tanto, ilimitada. De ahí que Hannah Arendt señale que cada nacimiento es una nueva posibilidad que recrea el principio de libertad en la Tierra como proyecto de vida en común.